Buenas tardes, mi nombre es Claudia Zamora Díaz, soy alumna de la Universidad Virtual de Guanajuato con número de matrícula 230-213-07 de la licenciatura en Derecho. Actualmente me encuentro cursando la materia de Derecho Internacional y bueno, para efectuar el reto 5 de la unidad 3 de esta materia que se titula El dominio espacial de las actividades de los estados y organismos internacionales, elegí la película de La lista de Schindler. Primeramente porque nos coloca en la época donde se llevó a cabo el genocidio más famoso de la historia, que trasciende al asesinato de más de 6 millones de judíos, la vulneración de los derechos más fundamentales de este pueblo y bueno, la película por su parte nos narra cómo Schindler consigue, gracias a sus relaciones con los altos jerarcas nazis, la propiedad de una fábrica en Cracovia. Y bueno, en esta fábrica emplea a cientos de operarios judíos cuya explotación le hace prosperar rápidamente, ¿no? Gracias sobre todo a un gerente que él tenía, que también era judío, de nombre Isaac Esther. Pero bueno, conforme avanza la guerra, Schindler y Esther comienzan a ser conscientes de que los judíos que contrataban no solamente eran contratados para su fábrica, sino que con ello los salvaban de una muerte casi segura y terrible en los campos de concentración nazi. Llegando finalmente Schindler a poner a disposición su fortuna para salvar tantas vidas como le fueran posible. Esta película nos muestra una cruda realidad que vivió el pueblo judío en menoscabo de su dignidad humana. Pero bueno, en relación al tema que nos ocupa para el reto, podemos mencionar que este tipo de crímenes ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial sacudieron a la comunidad internacional y motivaron a la creación de importantes instrumentos para fortalecer el derecho internacional, que en aquel momento se vio tambaleante al no existir un instrumento de protección de los derechos humanos para este pueblo, ¿no? Muestra de ello fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, solo unos meses después de finalizar la guerra, y cuya finalidad radica en mantener la paz y la seguridad internacional, así como fomentar la procuración de los derechos humanos. 2 años después, en 1947, se adopta la Convención de Ginebra, a través de la cual se establecen las normas que regulan el actuar en los conflictos armados, a fin de limitar las brutalidades cometidas durante la guerra, que ya tenían la experiencia de lo que había sucedido terriblemente en la Segunda Guerra Mundial. 1948 fue el año que dio paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, igualmente como resultado, consecuencia de lo vivido en la época nazi, ¿no? Por su parte, durante la década de los 70 se adoptaron convenios trascendentales en materia de derechos, tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1967. Para finales de los años 70, por su parte, se emite la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en 1984 la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es importante señalar que con ello vino la instalación de instituciones a nivel de procuración de justicia, como lo es la Corte Penal Internacional. Sin duda alguna, este hito de la historia marca un precedente de fortalecimiento en los instrumentos en materia de derecho internacional. Y bueno, finalmente esta película nos deja claro que la falta de estos instrumentos o del fortalecimiento del derecho internacional de aquella época, pues dio paso a la vulneración de muchos derechos fundamentales del pueblo, ¿no? Y crímenes tan graves como los que se vivieron en aquel entonces. Y que bueno, con el paso del tiempo se debe seguir fortaleciendo todos los instrumentos jurídicos para la protección de estos derechos humanos. Muchas gracias.